Él la ignoró cuando la pequeña mendiga le advirtió que su helicóptero explotaría. Jamás imaginó que esa frase sería la única razón por la que seguía con vida. Damián Ferrer vivía en un mundo de certezas. Sus certezas estaban construidas con datos, apuntaladas por algoritmos y blindadas por una fortuna que podía comprar cualquier cosa, excepto, quizás, la paz. A sus 43 años, era el arquitecto de un imperio tecnológico global, un hombre que había convertido el caos impredecible del mundo en líneas ordenadas de código y márgenes de beneficio ascendentes. El control no era solo su modelo de negocio, era su religión, el evangelio que lo había salvado del trauma que definió su infancia. Esa tarde, el control era absoluto. Caminaba por la plaza de mármol pulido que precedía a la Torre Ferrer, un monolito de cristal y acero que arañaba el cielo de la capital, un monumento a su voluntad. El sol se reflejaba en su fachada, creando un resplandor casi divino. Damián se sentía así, un dios menor en su propio Olimpo de silicio y fibra óptica. A su lado, dos guardaespaldas de traje oscuro se movían con una eficiencia silenciosa. Se dirigía a su coche, un sedán blindado que lo llevaría al helipuerto privado en la azotea de un edificio cercano. En menos de una hora, despegaría en su helicóptero, un Augusta Westland AW109 Grand New, la máquina más sofisticada y segura de su clase. El vuelo era crucial. Lo llevaría a una reunión en una isla privada con un consorcio asiático para cerrar la fusión más grande en la historia de su compañía, un acuerdo que lo catapultaría a la estratosfera de los verdaderos titanes globales. Todo estaba medido, cada variable, controlada. El tiempo, la ruta de vuelo, los informes meteorológicos, los protocolos de seguridad, todo perfecto. Fue entonces cuando el caos, en su forma más pequeña e improbable, se interpuso en su camino. Surgió de la multitud anónima que transitaba por la plaza una figura diminuta y sucia que se escabulló entre las piernas de los ejecutivos apresurados y se plantó directamente frente a él. Era una niña, no tendría más de 5 años. Su rostro estaba manchado de hollín, sus pies descalzos y agrietados, y vestía un vestido andrajoso que alguna vez fue amarillo. Su cabello, de un castaño oscuro, estaba enmarañado y sin cortar. En sus ojos, sin embargo, no había la vacía sumisión de un mendigo habitual. Había una intensidad, una seriedad que era profundamente perturbadora en un rostro tan infantil. Damián se detuvo, más por sorpresa que por elección. Su primer sentimiento fue de fastidio, una interrupción, un dato anómalo en su perfecta trayectoria del punto A al punto B. Uno de sus guardaespaldas dio un paso al frente para interceptar a la niña, pero Damián lo detuvo con un gesto casi imperceptible de la mano. La niña levantó una manita sucia, la palma abierta en el gesto universal de la súplica. «Una moneda, señor, para comer». Su voz era pequeña, apenas un susurro, pero clara. Damián metió la mano en el bolsillo de su pantalón de lana italiana. No por compasión, sino por eficiencia. Darle una moneda era la forma más rápida de eliminar el obstáculo. Sacó un billete de alta denominación, una cantidad que probablemente alimentaría a la niña durante una semana, y se lo tendió. Pero la niña no miró el dinero. Sus grandes ojos oscuros se clavaron en los de él. Parecía estar mirando algo más allá de su rostro, algo dentro de él. Su pequeña frente se arrugó en una expresión de profunda concentración, como si estuviera escuchando un sonido que nadie más podía oír. «No quiero su dinero, señor», dijo, su voz ahora diferente, cargada de una extraña urgencia. Damián frunció el ceño. «¿Entonces qué quieres?» «No tengo tiempo para juegos». La niña dio un paso más cerca. El guardaespaldas volvió a tensarse, pero Damián permaneció inmóvil, extrañamente cautivado por la intensidad de aquella pequeña criatura. «No suba a su helicóptero», dijo la niña, y cada palabra cayó en el aire como una piedra en un lago en calma. «El pájaro de metal grande hace un ruido triste, un ruido roto. Si sube hoy, va a explotar». El silencio que siguió fue absoluto. Los guardaespaldas se miraron, confundidos. Damián se quedó paralizado, el billete aún extendido en su mano. La frase fue tan específica, tan absurda, tan demencial, que por un momento su cerebro, programado para la lógica,
se negó a procesarla. ¿Explotar? ¿Su helicóptero? El helicóptero, que era una fortaleza volante, mantenido por los mejores ingenieros del mundo, con sistemas redundantes y protocolos de seguridad que rayaban en la paranoia. La idea era risible, y sin embargo, no se rió. Porque la advertencia de la niña no fue una súplica ni una amenaza, fue una declaración de hechos, dicha con la certeza inquebrantable de quien anuncia que el cielo es azul. ¿Quién te ha enseñado a decir eso?, preguntó Damián, su voz ahora un filo de hielo. Su mente se aceleró buscando explicaciones lógicas. ¿Era un truco? ¿Una forma extraña de extorsión? ¿Alguien la estaba usando? Nadie, respondió la niña sin pestañear. Yo lo oí. El pájaro de metal está enfermo, por dentro. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se escabulló de nuevo entre la multitud, desapareciendo tan rápido como había aparecido, dejando a Damián de pie en medio de la plaza, con el billete en la mano y una advertencia imposible resonando en su cabeza. «Señor, ¿está bien?», preguntó uno de sus guardaespaldas. «Sí», mintió Damián, guardando el billete en el bolsillo. «Vamos, se nos hace tarde». Subió al coche, la puerta cerrándose tras él con un sonido sordo que lo aisló del mundo exterior. Pero no pudo aislarse de las palabras de la niña. Mientras el coche se deslizaba silenciosamente por el tráfico de la ciudad hacia el helipuerto, la imagen de aquellos ojos serios y la certeza en aquella pequeña voz se negaban a desaparecer. Y entonces el recuerdo, el fantasma que lo había perseguido toda su vida, emergió de las profundidades de su memoria con una violencia inesperada. Tenía 10 años. Estaba en el internado suizo donde sus padres lo depositaban durante sus interminables viajes de negocios. La llamada llegó por la noche. La directora del internado, una mujer de rostro severo, lo despertó y lo llevó a su despacho. Su voz era suave, pero las palabras fueron brutales. Un accidente, un jet privado, mal tiempo sobre los Alpes. No hubo supervivientes. Damián no lloró, no gritó. Simplemente se quedó sentado, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el invierno suizo. Un frío que se instaló en la médula de sus huesos y nunca más lo abandonó. En ese momento, el niño Damián murió, y en su lugar nació el hombre que juró que nunca más sería víctima del azar, del caos, de la impredecible y cruel indiferencia del universo. Heredó una fortuna, pero lo que realmente heredó fue un trauma. Un trauma que lo convirtió en un obseso del control. Se sumergió en la tecnología, en la ciencia, en todo lo que fuera medible, predecible, verificable. Construyó su imperio sobre la base de la lógica pura. Sus sistemas eran infalibles, sus protocolos perfectos, no dejaban nada al azar. Su helicóptero era la máxima expresión de esa filosofía. No era un lujo, era una necesidad psicológica. Era su forma de dominar los cielos que le habían arrebatado a sus padres. Conocía cada tornillo, cada cable, cada actualización de software de esa máquina. Su piloto era el mejor del mundo, su equipo de mantenimiento, genios de la ingeniería aeronáutica. El helicóptero era su santuario, el único lugar donde se sentía verdaderamente a salvo, por encima del desorden del mundo. Y ahora, una niña descalza y sucia había atacado el corazón de ese santuario con una frase que no era un dato, ni una amenaza verificable, sino una premonición, una pieza de información irracional, mística, todo lo que él despreciaba y temía. Su mente lógica luchaba por descartarla como el balbuceo de una niña hambrienta y quizás perturbada, pero su trauma infantil, el fantasma del accidente, le susurraba al oído: las cosas se caen, las máquinas fallan, la gente muere. Cuando el coche llegó al helipuerto, en la azotea de un rascacielos en el distrito financiero, Damián salió con el rostro impasible, pero por dentro era un campo de batalla. «Todo listo, señor Ferrer», lo saludó su piloto, un hombre llamado Jorge, con una sonrisa profesional. «El tiempo es perfecto, los sistemas están en verde». El helicóptero brillaba bajo el sol de la tarde, una obra de arte de la ingeniería. Impecable, perfecto, seguro. «Jorge», dijo Damián y su propia voz le sonó extraña. «Quiero una revisión completa de nuevo, ahora mismo». El piloto y el ingeniero jefe, que también estaba allí para la supervisión final, se miraron confundidos. «Señor,
Acabamos de terminar el chequeo prevuelo hace 20 minutos. Todo está en orden, se lo aseguro. No me importa, dijo Damián. Su voz era cortante. Quiero que lo revisen todo otra vez. El motor, el rotor de cola, el sistema hidráulico, la aviónica, cada centímetro. No despegaremos hasta que esté hecho. Los dos hombres, aunque perplejos por la orden inusual, conocían el carácter obsesivo de su jefe. Asintieron y se pusieron a trabajar. Damián observaba, de brazos cruzados, sintiéndose un completo idiota. Estaba retrasando la reunión más importante de su vida, arriesgando un acuerdo de miles de millones de euros por la fantasía de una pequeña mendiga. Era absurdo. Pasó una hora de tensión y de un silencio solo roto por el sonido de las herramientas y las comunicaciones técnicas entre los ingenieros. Damián caminaba de un lado a otro de la azotea, su teléfono vibrando sin cesar con llamadas de sus socios en la isla, cada vez más nerviosos. Finalmente, el ingeniero jefe se acercó a él, limpiándose las manos en un trapo. «Señor Ferrer, hemos revisado cada sistema 3 veces. Le doy mi palabra de honor, y mi reputación profesional está en juego. Esta máquina es la más segura del mundo. No hay absolutamente nada malo en ella. Cada sensor, cada indicador, está en perfecto estado». Damián asintió, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. Por supuesto que todo estaba bien. Había permitido que una superstición infantil se apoderara de él. «Gracias, Hernán. Disculpen las molestias. Vamos, Jorge, despeguemos». Caminó con paso decidido hacia el helicóptero, furioso consigo mismo. La puerta estaba abierta. Estaba a punto de subir, a punto de dejar atrás esa locura y volver a su mundo de certezas lógicas. Fue entonces cuando su teléfono personal sonó. Era Morales, su jefe de seguridad. «Señor, sé que me pidió que no lo molestara, pero tengo la información que pidió sobre la niña». Damián había enviado a Morales una foto de la niña, tomada discretamente por la cámara de la solapa de uno de sus guardaespaldas, con la orden de averiguar quién era. Era su forma de intentar encontrar una explicación racional, de demostrar que era parte de un plan. «Dime, Morales», dijo impaciente con el ruido de las aspas del helicóptero comenzando a girar a su espalda. «Su nombre es Luna, señor. Tiene 5 años. Es huérfana. Vive en las calles en la zona del viejo mercado, bajo la protección de una anciana llamada Isabel. No tiene a nadie más». «¿Y? ¿Alguien la está usando? ¿Forma parte de alguna banda?», preguntó Damián, buscando la confirmación de su teoría de la conspiración. «No, señor, nada de eso. Es solo una niña de la calle. Pero hay algo extraño». «Habla de una vez, Morales. Tengo que despegar». Hubo una pausa al otro lado de la línea. La voz de Morales sonaba extrañamente tensa. «Hablé con la gente de la zona, los vendedores, otros mendigos. La conocen. Tienen un apodo para ella. La llaman el pajarito». «¿El pajarito? ¿Por qué?». «Porque dicen que oye cosas, señor. Cosas que están mal, como los pájaros que se callan antes de un terremoto». Damián se quedó quieto, el viento de las hélices agitando su abrigo. «No entiendo, Morales. Sé más claro». «Me contaron una historia. La semana pasada unos obreros estaban montando un andamio en un edificio cercano. La niña pasó por allí y se quedó mirando. Le dijo a uno de los obreros que no subiera, que el andamio hacía un ruido triste, un ruido a punto de llorar. El hombre se rió de ella. 2 horas más tarde el andamio se desplomó. 2 hombres resultaron gravemente heridos. El obrero con el que ella habló se había retrasado para tomar un café. Se salvó por minutos. Él mismo me lo contó, señor. Todavía está pálido. La historia, tan ilógica y tan específica como la propia advertencia de la niña, golpeó a Damián con la fuerza de un martillo. Un ruido triste, un ruido roto. Las mismas palabras. «Señor Ferrer, tenemos que irnos ya o perderemos la ventana para el aterrizaje», gritó el piloto por encima del ruido creciente de las turbinas. Damián se quedó de pie en la pista de asfalto, el teléfono pegado a la oreja. Miró su helicóptero, la máquina perfecta, la encarnación de la seguridad y la tecnología. Todos los datos, toda la ciencia, toda la lógica le decían que era seguro, que subiera, que volara, que cerrara el trato de su vida. Pero en su mente, la voz de una niña de 5 años, una huérfana apodada el pajarito,
Le susurraba que el pájaro de metal estaba enfermo por dentro. El piloto le hizo un gesto impaciente. El mundo de los negocios, de los miles de millones, lo esperaba. Su vida entera, su filosofía de control, lo empujaba a subir a esa cabina. Pero el fantasma de un niño de 10 años, que perdió a sus padres en un accidente aéreo, le gritaba que se detuviera. La elección era brutal. Confiar en la lógica y la tecnología que lo habían hecho quien era, o confiar en la premonición inexplicable de una niña de la calle, la certeza contra el misterio, la razón contra el instinto. «Señor», gritó el piloto de nuevo. Damián bajó el teléfono. Miró la puerta abierta del helicóptero, la invitación a su futuro. Luego miró hacia el horizonte, en la dirección donde imaginaba que estaba el viejo mercado, donde una niña llamada Luna quizás estaba comiendo su primer plato de comida del día. Tomó la decisión más irracional de su vida. «Cancela el vuelo, Jorge», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Desmonten el motor. Quiero que lo abran pieza por pieza. No me importa lo que digan los sensores. Quiero verlo con mis propios ojos». La decisión de Damián Ferrer de cancelar el vuelo y desmontar el motor de su helicóptero no fue recibida como un acto de prudencia, sino como un brote de locura. La furia silenciosa de su piloto, Jorge, y la incredulidad en el rostro de Hernán, su ingeniero jefe, eran tan palpables como el viento en la azotea. Habían dedicado sus carreras a la precisión, a la certeza de la ciencia aeronáutica. Y ahora su jefe, un hombre cuya lógica era legendaria, estaba sacrificando el negocio de su vida por el delirio de una niña que ni siquiera conocía. «Señor, con todo el respeto, esto es un error catastrófico», dijo Jorge, su voz tensa por encima del sonido de las turbinas que ahora se apagaban. «El consorcio no esperará. Las penalizaciones por incumplimiento en este preacuerdo son de decenas de millones. Su reputación quedará por los suelos». «Mi reputación es mi problema, Jorge», replicó Damián. Su voz era un témpano de hielo que ocultaba un océano de dudas. «Y el motor es mi helicóptero. Hernán, quiero que su equipo empiece el desmontaje ahora mismo. No quiero que se vayan a casa hasta que cada pieza del motor esté sobre una lona blanca en el hangar». Hernán, un hombre de ciencia hasta la médula, parecía físicamente dolido. «Señor Ferrer, desmontar una turbina como esta sin una causa justificada no solo es increíblemente caro, sino que puede introducir problemas donde no los hay. Es un sistema perfecto. Desarmarlo es un sacrilegio». «Entonces cometan ese sacrilegio», ordenó Damián, antes de darse la vuelta y caminar hacia el ascensor, dejando a sus 2 empleados más leales y competentes completamente atónitos. Las siguientes horas fueron un infierno de diplomacia y control de daños. Encerrado en su oficina, Damián tuvo que enfrentarse a la furia de sus socios asiáticos por videoconferencia. Inventó una excusa, una falla crítica detectada en el sistema de aviónica, que requería una revisión inmediata. Era una mentira plausible, pero la decepción y la desconfianza al otro lado de la pantalla eran evidentes. La reunión se pospuso indefinidamente, dejando el acuerdo multimillonario pendiendo de un hilo. Cada llamada perdida, cada correo electrónico airado de sus abogados era un martillazo en su confianza. Se sentía como un idiota. ¿Qué había hecho? Había permitido que la superstición, un miedo irracional provocado por una niña sucia, dictara la decisión empresarial más importante de su vida. Se pasó la mano por el pelo, la imagen de los ojos serios de la niña superponiéndose a las proyecciones de pérdidas en su pantalla. «El pájaro de metal está enfermo, por dentro». La frase era un veneno que se había inoculado en su mente lógica. Mientras tanto, en el hangar el equipo de Hernán trabajaba con una mezcla de resentimiento y profesionalismo. Con una meticulosidad casi quirúrgica, comenzaron el lento y arduo proceso de desmembrar la obra maestra de la ingeniería aeronáutica. Cada pieza que retiraban, cada componente que examinaban, estaba impecable. Los álabes de la turbina, pulidos y perfectos. Los inyectores de combustible limpios. El sistema hidráulico, sin una sola fuga. Con cada informe positivo que llegaba al teléfono de Damián, su ansiedad y su sensación de ridículo aumentaban. Estaba desguazando una máquina perfecta, saboteándose a sí mismo, por nada. Incapaz de soportar la tensión de la espera en su torre de marfil, Damián tomó otra decisión impulsiva.
Necesitaba entender, necesitaba encontrar la fuente de la anomalía, la niña. Si todo era una farsa, si era un truco, necesitaba saberlo para poder purgar esa locura de su sistema. Llamó a Morales. ¿La encontraste? ¿Sabes dónde está ahora? Sí, señor. En el viejo mercado, como siempre, con la anciana Isabel. Voy para allá. Señor, no creo que sea prudente. No te he pedido tu opinión, Morales. Solo ven conmigo y mantente a distancia. Iré solo. Cambió su traje de miles de dólares por unos vaqueros y un suéter oscuro, ropa que apenas usaba, su intento de camuflaje para adentrarse en un mundo que no era el suyo. El viaje al viejo mercado fue un descenso a otro universo. Dejó atrás los bulevares limpios y las boutiques de lujo para sumergirse en un laberinto de calles estrechas y bulliciosas, un asalto a los sentidos. El aire olía a especias, a pescado, a basura y a una humanidad vibrante y caótica que a Damián le pareció amenazante. Vio a gente de todo tipo, vendedores gritando sus ofertas, niños corriendo entre los puestos, ancianos sentados en cajas de madera observando el flujo de la vida. Era un ecosistema con sus propias reglas, su propio ritmo, tan alejado de su mundo de salas de juntas silenciosas como la tierra de la luna. Morales, desde una distancia discreta, le señaló un callejón entre dos edificios decrépitos. Al fondo, bajo un toldo raído que las protegía de la llovizna que había comenzado a caer, estaban ellas. La anciana, Isabel, estaba sentada en un taburete, remendando una prenda de ropa con manos artríticas pero hábiles. Luna, la niña, estaba en el suelo a sus pies, dibujando con un trozo de carbón sobre un cartón. Parecía completamente absorta en su mundo, ajena al caos que la rodeaba. Damián respiró hondo y se acercó. Al verlo, la niña no mostró reconocimiento, pero Isabel levantó la vista y sus ojos, nublados por las cataratas pero agudos como los de un halcón, lo escrutaron de arriba abajo. Vio al hombre rico bajo el disfraz de ropa casual. Su cuerpo se tensó y su mano se posó instintivamente sobre el hombro de Luna, un gesto de protección. ¿Se le ha perdido algo por aquí, señor?, preguntó la anciana. Su voz era frágil pero con un filo de acero. «Busco a la niña», dijo Damián, su voz sonando extraña en aquel entorno. «Hablé con ella esta mañana». Isabel lo miró fijamente. «¿Y qué quiere ahora con ella? Ya le ha hecho bastante daño». «¿Daño? Yo no le he hecho nada». «Claro que sí», replicó la anciana. La asustó. Llegó aquí temblando. Dijo que un hombre muy alto y enfadado la había mirado como si quisiera comérsela. Luna es sensible, siente las cosas, y usted, señor, está lleno de ruido y de rabia por dentro». Damián se quedó sin palabras. Aquella anciana analfabeta lo estaba leyendo como si fuera un libro abierto. «No he venido a hacerle daño», repitió con más humildad esta vez. «Necesito entender. Me dijo algo sobre mi helicóptero». «Luna dice muchas cosas», dijo Isabel sin bajar la guardia. «A veces habla con los pájaros, a veces dice que las nubes están tristes. Es una niña. Dijo que iba a explotar». La anciana suspiró, un sonido largo y cansado. Miró a Luna, que seguía dibujando, ajena a la conversación. «A veces el pajarito oye cosas que no debería», dijo en voz baja, usando el mismo apodo que Morales le había mencionado. «Desde muy pequeña es así. Oye el motor de un coche y dice, ese está cansado, va a parar pronto. Y al día siguiente el coche no arranca. Oye el ladrido de un perro y dice, le duele la pata, y resulta que el perro se ha clavado un cristal. Es un don, o una maldición, no lo sé. Intentamos que no hable de ello. La gente se asusta. La gente como usted». Damián escuchaba, fascinado y aterrorizado. La historia del andamio no era un hecho aislado, era un patrón. «¿Y usted le cree?», preguntó. «Yo creo en lo que veo», respondió Isabel, «y he visto a esta niña acertar demasiadas veces. Ella no ve el futuro, señor. Ella oye el presente, oye la debilidad, la fractura, oye el dolor de las cosas». Damián miró a la niña, a su pequeño y frágil cuerpo. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de fenómeno era ese? Se sentó en una caja vacía frente a ellas, un gesto que indicaba que no se iría pronto. «Necesito saber más». «Por favor». Isabel, viendo la desesperación genuina en sus ojos, una desesperación que trascendía la arrogancia del hombre rico, finalmente cedió un poco.
Le contó cómo había encontrado a Luna abandonada en la puerta de una iglesia cuando era un bebé, cómo la había criado con lo poco que tenía, cómo había descubierto su extraña sensibilidad, su capacidad para percibir cosas que nadie más percibía. Mientras hablaban, Damián observaba a Luna. Vio la ternura con la que Isabel la trataba, el lazo de amor profundo que las unía. Vio la pobreza en la que vivían, la comida escasa que compartían, la ropa remendada, y sintió una punzada de algo que iba más allá de la curiosidad o el miedo. Era una responsabilidad incipiente. La vida de este hombre, el más poderoso de la ciudad, ahora dependía de la inexplicable habilidad de esta niña, la más desprotegida de todas. El lazo entre ellos no se estaba construyendo sobre la amistad o el afecto, sino sobre un misterio compartido y una deuda de vida que él aún no sabía si era real o imaginaria. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Era Hernán, su ingeniero jefe. Damián sintió un escalofrío. Se preparó para la confirmación de su estupidez, para que Hernán le dijera que habían vuelto a montar el motor y que todo estaba perfecto. «Dime, Hernán», dijo intentando que su voz sonara firme. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Cuando Hernán finalmente habló, su voz era irreconocible. Era un susurro ahogado, tembloroso, el sonido de un hombre de ciencia cuya fe acababa de ser demolida. «Damián», dijo usando su primer nombre por primera vez en años, «tenías razón. Dios mío, tenías razón». El corazón de Damián se detuvo. «¿Qué? ¿Qué encontrasteis?» «No lo vimos hasta que desmontamos el ensamblaje completo de la turbina. Era imposible de detectar con los sensores, imposible de ver en una revisión normal. Era una microfractura en uno de los álabes del compresor, una fisura casi invisible a simple vista». «¿Una microfractura?», repitió Damián sin aliento. «Un defecto de fabricación, probablemente. Increíblemente raro. La pieza debió pasar 1000 controles de calidad, pero estaba ahí. Era una bomba de relojería, Damián». Hernán respiró hondo, su voz aún temblorosa. «Mis cálculos no dejan lugar a dudas. Con el estrés y la temperatura de un vuelo de crucero largo, como el que íbamos a hacer, la fractura se habría expandido de forma exponencial. El álabe se habría desintegrado a 20.000 revoluciones por minuto. Habría atravesado la carcasa del motor como si fuera de papel. Habría seccionado los conductos de combustible. «Damián», la voz de Hernán se rompió. «El helicóptero habría explotado. No hay ninguna duda. Ninguna. Esa niña no solo te ha salvado la vida, nos ha salvado la vida a todos». Damián dejó caer el teléfono. El aparato rebotó en el suelo del callejón sin que él se diera cuenta. El mundo a su alrededor pareció disolverse. El ruido del mercado, el olor, la llovizna, todo desapareció. Solo existía la voz de Hernán resonando en su cabeza. El helicóptero habría explotado y la imagen de la niña que ahora lo miraba con sus grandes ojos oscuros, como si supiera exactamente la noticia que él acababa de recibir. La verdad, la increíble, imposible y aterradora verdad. Se levantó, sus piernas temblando. Caminó hacia Luna y se arrodilló frente a ella, en el suelo sucio y húmedo del callejón. Ya no era el magnate, ni el jefe, ni el hombre de poder. Era solo un hombre cuya vida entera, cuya existencia, acababa de serle devuelta por el don inexplicable de la niña que tenía delante. «¿Cómo?», logró susurrar, su voz rota. «¿Cómo lo sabías?». Luna dejó su trozo de carbón y lo miró con una seriedad infantil. «Te lo dije», respondió, como si fuera la cosa más simple del mundo. El pájaro de metal hacía un ruido triste, un ruidito muy, muy agudo, como cuando un grillo está enfermo. Nadie más lo oía, pero yo sí. Un ruido agudo, una vibración ultrasónica. La explicación cuasi científica que su cerebro necesitaba desesperadamente apareció en su mente. La microfractura, invisible a la tecnología, había producido un sonido real, físico, en una frecuencia que solo el oído extraordinariamente sensible de una niña podía captar. No era magia. O quizás era la forma más real de magia que existía. La deuda que sentía era abrumadora, infinita. ¿Cómo se paga una deuda así? ¿Cómo se agradece a alguien por tu propia vida? El dinero era un insulto, las palabras insuficientes. Miró a Luna, a su vestido andrajoso, a sus pies descalzos. Miró a Isabel,
La anciana que la protegía con fiereza y amor, vio la pobreza, la fragilidad de sus vidas y entendió el dilema que ahora enfrentaba, un dilema mucho más profundo que cualquier negocio. Su vida, que él creía haber controlado hasta el último detalle, ya no le pertenecía por completo. Una parte de ella, la parte que seguía respirando, le pertenecía ahora a esa niña. Su responsabilidad hacia ella era absoluta. Ya no podía simplemente darle la espalda y volver a su mundo. Su mundo y el de ella se habían entrelazado de una forma irrevocable. No podía simplemente ser su benefactor, un hombre rico que envía un cheque cada mes. Eso sería fácil y vacío. Sería una forma de pagar y olvidar, pero él no quería olvidar. Necesitaba entender, necesitaba estar cerca de aquel misterio, de aquella pureza, de aquella percepción del mundo que lo había salvado. La pregunta que ahora quemaba en su interior ya no era cómo funcionaba el don de Luna. La pregunta era qué iba a hacer él ahora. ¿Cuál era su papel en la vida de esa niña que era al mismo tiempo una mendiga y su salvadora? Se quedó allí, arrodillado en el barro, mirando a los ojos de la niña que oía el dolor de las cosas, y supo que su vida, tal y como la conocía, había terminado, y una nueva incierta y aterradora estaba a punto de comenzar. El callejón del viejo mercado, que minutos antes había sido para Damián un simple escenario de pobreza y caos, se había transformado en el punto cero de su nueva existencia. Arrodillado en el suelo húmedo, frente a la niña que le había devuelto la vida y la anciana que la protegía, se sintió despojado de todas sus certezas, su poder, su fortuna, su lógica implacable. Todo era inútil ante la magnitud de su deuda. Isabel, la anciana, lo observaba con una desconfianza que era un muro de piedra. Había visto a hombres ricos antes. Sabía que su interés solía ser fugaz, una curiosidad exótica que se desvanecía tan pronto como se enfrentaban a la incómoda realidad de la pobreza. Cogió la manita de Luna atrayéndola hacia sí, un gesto que decía, «Ella es mía, no te acerques». Damián se levantó lentamente, limpiándose el barro de las rodillas de sus caros pantalones sin siquiera darse cuenta. Sabía que sus próximas palabras definirían todo. No podía haber un atisbo de arrogancia, ni de condescendencia. Tenía que hablar desde el único lugar que ahora compartían, el de la vulnerabilidad. «Señora Isabel», dijo, su voz era sorprendentemente humilde. «No tengo palabras para expresar mi gratitud. Su nieta, Luna, ella me ha dado un regalo que no tiene precio. Me ha dado el futuro. Luna no es una herramienta para dar regalos a los ricos», replicó Isabel. Su voz era áspera como la piedra. «Es una niña, y es frágil. Su don la hace especial, pero también la hace sufrir. El ruido del mundo le duele. Por eso buscamos los lugares tranquilos, los callejones silenciosos». Damián asintió, comenzando a entender. La retirada de Luna del mundo no era solo por pobreza, era una autoprotección instintiva. «Lo entiendo», dijo él, «y precisamente por eso no puedo darles la espalda y marcharme. No puedo permitir que una niña que me ha salvado la vida siga viviendo así, en la calle expuesta al frío, al hambre, al peligro». Miró a Isabel directamente a los ojos. «Usted me ha dado mi vida. Lo mínimo que puedo hacer es ofrecerles una a ustedes, una vida segura». Sacó su cartera, pero se detuvo al ver la mirada de la anciana endurecerse. Guardó la cartera de inmediato. «El dinero es un insulto», se recordó a sí mismo. «No les estoy ofreciendo dinero», aclaró rápidamente. «Les estoy ofreciendo una solución, un refugio. Conozco un lugar, un pequeño apartamento en una zona tranquila de la ciudad, con un jardín silencioso. Quiero que vivan allí, usted y Luna. No tendrán que preocuparse por el alquiler, por la comida, por nada, solo por ser una abuela y una nieta». Isabel lo miró, escéptica. «¿Y a cambio de qué? Los hombres como usted nunca dan nada gratis. ¿Quiere a la niña? ¿Quiere usarla como una especie de amuleto de la suerte?» La pregunta fue como una bofetada. Le dolió porque, en el fondo, una parte de él, el hombre de ciencia, sentía una curiosidad casi clínica por el don de Luna. Pero su nuevo y frágil yo, el hombre que había renacido en la azotea del helipuerto, se sintió horrorizado por la sugerencia. «No», dijo, su voz cargada de una sinceridad que sorprendió a la anciana. «No quiero nada de ella. Al contrario, quiero protegerla.
protegerla de gente como yo. Quiero que tenga una cama caliente, comida en la mesa, libros para aprender a leer. Quiero que tenga la oportunidad de ser solo una niña, no un pajarito que oye el dolor del mundo. Hizo una pausa, suplicando con la mirada. Por favor, no lo haga por mí, hágalo por ella. Déjeme pagar mi deuda de la única forma que tiene sentido, asegurando el futuro de la persona que me lo devolvió. Isabel estudió su rostro durante un largo minuto. Vio la desesperación, el arrepentimiento y una genuina angustia en los ojos del millonario. Vio a un hombre roto que intentaba reconstruirse haciendo lo correcto, y su corazón, endurecido por una vida de lucha, se ablandó un poco. Miró a Luna, que se acurrucaba contra ella, y luego miró la miseria que las rodeaba. Sabía que no podía ofrecerle a la niña la seguridad que ese hombre prometía. «Solo si Luna quiere», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Y solo si usted promete que nunca, nunca, la tratará como un objeto de estudio o una curiosidad. Ella es un alma, no un fenómeno». Damián sintió una oleada de alivio tan intensa que casi le fallaron las piernas. «Tiene mi palabra de honor». Se agachó de nuevo frente a Luna. «Luna, ¿te gustaría vivir en una casa con un jardín? ¿Tener tu propia cama? ¿Y todos los lápices de colores que puedas imaginar?» La niña lo miró, luego a Isabel y luego de nuevo a él. Asintió tímidamente, un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Para ella, la promesa de lápices de colores era más tangible que la de una cama o una casa. El compromiso estaba sellado. La nueva vida comenzó al día siguiente. Damián los instaló en un encantador apartamento en la planta baja de un edificio antiguo, en una calle arbolada y silenciosa. Tal como había prometido, tenía un pequeño jardín trasero. Para Luna e Isabel, que habían pasado años viviendo en la calle y en refugios abarrotados, el lugar era un palacio. Damián observó, a través de los ojos de Luna, la maravilla de las cosas que él siempre había dado por sentadas. La vio abrir y cerrar el grifo de agua caliente de la bañera una y otra vez, fascinada. La vio acurrucarse en su nueva cama, bajo un edredón de plumas, con una expresión de pura dicha. La vio pasar horas en el jardín, hablando con las flores y los insectos, en un mundo donde finalmente había paz. Isabel, aunque todavía reservada, comenzó a relajarse. Un médico visitó a la anciana en el apartamento, le diagnosticó la artritis y le recetó medicamentos que aliviaron el dolor crónico que la había atormentado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, pudo dormir una noche entera sin despertarse por el dolor. Damián se convirtió en una presencia constante pero discreta. Les llevaba comida de los mejores restaurantes, pero también aprendió, con torpeza, a cocinarles platos sencillos cuando descubrió que a Luna le encantaba el puré de patatas casero. Les traía libros, ropa nueva, todo lo que pudieran necesitar. Pero su verdadero interés, su obsesión, seguía siendo el don de Luna. Respetando su promesa a Isabel, no la trató como a un conejillo de indias, pero su mente científica necesitaba respuestas. Con el consentimiento reacio de la anciana, organizó una serie de visitas con los mejores especialistas del país, pero en el entorno seguro del apartamento. El primero fue un audiólogo de renombre mundial. Tras varias pruebas con equipos de última generación, el hombre salió de la habitación con una expresión de total desconcierto. «Es asombroso, señor Ferrer», le dijo a Damián en privado. «La audición de esta niña es una anomalía. Su rango de percepción de frecuencias es varias octavas superior al de un humano normal, incluso al de muchos animales. Oye sonidos que, teóricamente, son imposibles de percibir para nosotros. El ultrasonido, las vibraciones de alta frecuencia. Su cóclea es una obra maestra de la biología. No tengo una explicación científica para ello. Es simplemente un fenómeno». El siguiente fue un neurólogo, que realizó un electroencefalograma mientras exponía a Luna a diferentes estímulos auditivos. Los resultados fueron aún más extraños. «La actividad en su córtex auditivo es diferente a todo lo que he visto», explicó el neurólogo. «Cuando se expone a sonidos complejos, su cerebro no solo los procesa como sonido, activa también áreas asociadas con la empatía y la percepción visual. Es como si ella no solo oyera los sonidos, sino que los sintiera y los viera como formas o colores».
Por eso, un sonido agudo de una fractura de metal podría ser interpretado por su cerebro como tristeza o dolor. Su percepción del mundo es sinestésica a un nivel extremo. El médico también emitió una advertencia. Este don la hace increíblemente vulnerable a la sobrecarga sensorial. El ruido excesivo, los ambientes caóticos, pueden ser físicamente dolorosos para ella, provocarle un estrés agudo que podría hacer que su cerebro simplemente se apague como mecanismo de defensa. Necesita un entorno tranquilo y protegido para prosperar. Las conclusiones de los expertos le dieron a Damián un marco lógico para entender el don de Luna, pero no disminuyeron su asombro. Al contrario, lo aumentaron. Se dio cuenta de que estaba al cuidado de alguien verdaderamente único. Su instinto protector se intensificó. Se aseguró de que el apartamento fuera un santuario de paz. Insonorizó las ventanas. Creó un jardín aún más frondoso. Pero el mundo exterior no era tan fácil de controlar. La crisis estalló de la forma más predecible, a través de una fuga de información. A pesar de los acuerdos de confidencialidad y de la discreción de Damián, la historia era demasiado buena para permanecer en secreto. Un ingeniero del equipo de Hernán, resentido por la humillación de tener que desmontar un motor perfecto, la filtró a un amigo periodista. Un socio del consorcio asiático, furioso por el aplazamiento del acuerdo, comentó la excusa de Damián con otros empresarios. En cuestión de días, los tabloides se hicieron eco de los rumores. El milagro de Damián Ferrer. ¿Cómo escapó de una muerte segura? La historia de la falla crítica fue cuestionada, y entonces alguien conectó los puntos. Un periodista de investigación, siguiendo el rastro de la nueva fundación benéfica que Damián había creado para canalizar la ayuda a Luna e Isabel, descubrió el apartamento y a sus misteriosas ocupantes. La mañana en que el primer artículo fue publicado, el mundo de paz que Damián había construido se hizo añicos. El titular era sensacionalista y cruel. El ángel de la guardia de Ferrer, santa o impostora, la niña mendiga que predijo el accidente y ahora vive en el lujo. El clímax de la crisis fue una avalancha. En cuestión de horas, el tranquilo edificio de apartamentos estaba sitiado. Furgonetas de televisión, fotógrafos con teleobjetivos, reporteros gritando preguntas. La calle silenciosa se había convertido en un circo mediático. Damián estaba en su oficina cuando Morales lo llamó, su voz cargada de urgencia. «Señor, tiene que venir. La prensa los ha encontrado. Es un caos». Cuando Damián llegó, la escena era peor de lo que había imaginado. Un muro de cámaras y micrófonos bloqueaba la entrada al edificio. Tuvo que abrirse paso con la ayuda de sus guardaespaldas. Dentro del apartamento el ambiente era de pánico. Isabel intentaba cerrar las cortinas, sus manos temblando de rabia e impotencia. «¿Dónde está Luna?», gritó Damián. «En su cuarto. No quiere salir», sollozó Isabel. El ruido, los gritos, los flashes de las cámaras. Está aterrorizada. Le duele la cabeza, dice que los oídos le zumban. Damián corrió al cuarto de la niña. La encontró encogida debajo de la cama, temblando incontrolablemente, con las manos apretadas sobre los oídos. Sus ojos estaban cerrados con fuerza y murmuraba para sí misma: «Mucho ruido, duele». Estaba sufriendo una crisis de sobrecarga sensorial, exactamente como el neurólogo había advertido. Su don, expuesto al brutal escrutinio del mundo, la estaba destrozando. En ese momento, Damián sintió una furia como nunca antes, una furia pura y glacial. No era la ira frustrada de un empresario, sino la rabia primordial de un padre protegiendo a su cría. Él había causado esto. Su necesidad de entender, de analizar, de traer a expertos, había puesto a Luna en el punto de mira. Su mundo había invadido y contaminado el de ella. Miró a la niña temblorosa bajo la cama y supo lo que tenía que hacer. Su compromiso ya no podía ser pasivo. Tenía que ser una declaración de guerra. Besó la frente de Luna. «Tranquila, pajarito. Papá va a hacer que el ruido se vaya, para siempre». Se levantó y salió del cuarto. Su rostro era una máscara de mármol. Caminó hacia la puerta principal seguido por Isabel, que lo miraba con una mezcla de miedo y una nueva admiración. Abrió la puerta y salió al porche, enfrentándose a la jauría. Los flashes se intensificaron. Las preguntas se convirtieron en un rugido.
Señor Ferrer, ¿es cierto que la niña predijo el accidente? ¿Quién es ella realmente? ¿Tiene poderes sobrenaturales? La está explotando para su propio beneficio. Damián levantó una mano. El poder y la autoridad que emanaban de él eran tan absolutos que, sorprendentemente, la multitud se calmó un poco. Van a escucharme con mucha atención, dijo. Su voz era baja, pero cortaba el aire como un bisturí. Porque solo voy a decir esto una vez. Hizo una pausa, su mirada barriendo cada cámara, cada rostro. Esa niña que estáis acosando no es un fenómeno, ni un ángel, ni una historia sensacionalista. Es una niña de 5 años. Y sí, es cierto, ella me salvó la vida. Su extraordinaria sensibilidad le permitió percibir un peligro que la mejor tecnología del mundo no pudo detectar. Le debo mi vida. Punto. Su voz se endureció. Pero esa deuda no me da derecho sobre ella. Me da una obligación. La obligación de protegerla. Y eso es lo que voy a hacer. A partir de este momento, Luna e Isabel están bajo mi protección personal y legal. Son mi familia. La palabra familia cayó como una bomba. Y ahora, una advertencia para todos ustedes. Continuó, su voz ahora era un gruñido peligroso. La niña necesita paz, necesita silencio, necesita un entorno seguro. Cualquier periodista, cualquier fotógrafo, cualquier medio de comunicación que publique su nombre, su foto, o que se acerque a menos de 500 metros de ella, se enfrentará a una demanda judicial tan masiva, tan implacable, que sus empresas recordarán mi nombre durante generaciones. Usaré cada recurso de mi imperio para proteger su privacidad. No están tratando con un padre famoso y su hija. Están tratando con Damián Ferrer. Y les aseguro que no quieren tenerme como enemigo. Se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí, dejando a una multitud de periodistas atónitos y repentinamente temerosos. Dentro, se apoyó contra la puerta, el corazón latiéndole con fuerza por la adrenalina. Isabel lo miraba, las lágrimas ahora corriendo por su rostro, pero eran lágrimas de gratitud. «Gracias», susurró la anciana. Damián fue al cuarto de Luna. La niña seguía bajo la cama. Él se tumbó en el suelo a su lado sin intentar sacarla. «Ya se han ido, pajarito», dijo en voz baja. «El ruido se ha ido, lo prometo». No intentó razonar con ella, no usó la lógica, simplemente empezó a contarle una historia. Una historia inventada sobre un pájaro pequeño que tenía miedo de los truenos y sobre un viejo oso guardián que construyó un nido silencioso para él en el corazón del árbol más grande del bosque. Habló durante mucho tiempo. Su voz era un murmullo monótono y calmante. No supo cuánto tiempo pasó, pero poco a poco sintió que el temblor de la niña disminuía, y entonces una pequeña mano salió de debajo de la cama y buscó la suya. Damián la tomó con una delicadeza infinita y se quedó allí, tumbado en el suelo de la habitación de una niña de 5 años, sosteniendo su mano, mientras la tormenta, tanto fuera como dentro de él, finalmente comenzaba a amainar. La crisis había sido superada, pero la lección era profunda y permanente. Proteger a Luna no significaba entenderla con la ciencia, sino amarla con el corazón y defenderla con toda la fuerza de su ser. Su compromiso había pasado de ser el de un deudor agradecido al de un padre protector, y esa, se dio cuenta, era la única verdad que importaba. La declaración de guerra de Damián contra la prensa tuvo el efecto de una onda de choque. El circo mediático, enfrentado a la amenaza creíble de una ruina financiera orquestada por uno de los hombres más poderosos del país, se disolvió con una rapidez asombrosa. Las furgonetas de televisión desaparecieron, los fotógrafos se esfumaron, y un silencio bendito y frágil descendió sobre la calle arbolada. La crisis inmediata había sido contenida, pero Damián sabía que solo había ganado una batalla, no la guerra. El mundo ahora conocía a Luna, y un mundo ruidoso y curioso era una amenaza constante para un alma tan sensible. En la quietud del apartamento, después de la tormenta, Damián observó a Luna, que finalmente había salido de su escondite y ahora dormía agotada en el regazo de Isabel. Vio la fragilidad de la niña y la determinación protectora en el rostro de la anciana, y entendió que su compromiso no podía ser a medias. No bastaba con apagar el fuego. Tenía que construir una fortaleza inexpugnable a su alrededor.
«Esto no es suficiente», dijo en voz baja a Isabel, que lo miraba con una nueva luz en sus ojos, una mezcla de gratitud y respeto. «La ciudad es demasiado ruidosa, demasiado impredecible. Ella necesita silencio, necesita naturaleza, necesita un santuario». La decisión fue instantánea y absoluta. Damián dedicó la semana siguiente a una búsqueda exhaustiva, no de una casa, sino de un mundo. Encontró una propiedad a 2 horas de la capital, un antiguo rancho ecuestre enclavado en un valle protegido, rodeado de colinas boscosas y atravesado por un arroyo de aguas cristalinas. Eran hectáreas de paz, un ecosistema de serenidad. Compró la propiedad sin siquiera negociar el precio. La mudanza fue una operación logística y emocional. Damián contrató a un equipo para renovar la casa principal, una hermosa construcción de piedra y madera, asegurándose de que cada habitación estuviera insonorizada. Creó para Luna un cuarto que parecía sacado de un cuento de hadas, con un techo pintado como un cielo estrellado y una ventana enorme que daba a un prado donde pastaban ciervos al amanecer. Para Isabel, diseñó un invernadero adjunto a sus aposentos, para que pudiera cultivar sus hierbas y flores sin importar el clima. Para sí mismo, habilitó una oficina con la más alta tecnología de comunicación, desde donde podría dirigir su imperio de forma remota. Su vida, antes definida por los viajes constantes y las reuniones en salas de juntas de todo el mundo, ahora tendría un único y anclado centro de operaciones: aquel valle. En ese nuevo santuario, lejos de la cacofonía del mundo, la verdadera curación comenzó. Damián, fiel a su nueva comprensión, trajo a los mejores especialistas no para estudiar a Luna, sino para ayudarla. Una psicóloga infantil, experta en niños con alta sensibilidad, trabajó con Luna no para suprimir su don, sino para enseñarle a manejarlo. Le enseñó técnicas de meditación, de enfoque, a crear escudos mentales para protegerse de la sobrecarga sensorial. Le enseñó que su sensibilidad no era una debilidad, sino una forma diferente de percibir el mundo, un superpoder que necesitaba aprender a controlar. Una tutora privada, una joven y paciente maestra con experiencia en educación alternativa, se mudó a una de las casas de huéspedes de la finca. Las lecciones de Luna no tenían lugar en un aula, sino en el bosque, junto al arroyo, en el jardín. Aprendió matemáticas contando los pétalos de las flores, aprendió a leer con libros sobre animales y leyendas antiguas, y descubrió un inmenso talento para la pintura, una forma de expresar los colores y las formas que oía en los sonidos del mundo. Por primera vez en su vida, Luna no solo estaba segura, estaba floreciendo. La rutina de Damián se transformó radicalmente. Sus días ya no comenzaban con informes de bolsa, sino con paseos por el bosque junto a Luna e Isabel. Aprendió a distinguir el canto de los diferentes pájaros. Aprendió los nombres de las plantas que Isabel cultivaba. Sus reuniones por videoconferencia eran eficientes y despiadadas como siempre, pero ahora tenían un límite de tiempo estricto. A las 5 de la tarde, la puerta de su oficina se cerraba y comenzaba su segundo turno, el de ser padre. Cenaban juntos cada noche. Damián, que antes apenas conocía la ubicación de su propia cocina, ahora ayudaba a Isabel a preparar la cena, escuchando sus historias del viejo mercado, aprendiendo su sabiduría popular, y después los tres se sentaban junto a la chimenea y Damián le leía a Luna. Descubrió que tenía una voz excelente para narrar cuentos, para crear personajes, una faceta de sí mismo que desconocía por completo. Un día, tuvo que enfrentarse al fantasma final de su pasado, el helicóptero. La máquina, completamente reparada y certificada como nueva, esperaba en el hangar. Su equipo asumía que volvería a usarla. El viejo Damián lo habría hecho como una forma de reafirmar su dominio sobre el miedo. Pero él ya no era el viejo Damián. Fue al hangar solo. Caminó alrededor de la máquina, esa obra de arte de la tecnología que casi se convierte en su ataúd. Tocó el fuselaje frío y liso. Miró la nueva turbina, la pieza que contenía la verdad de su milagro. No sintió miedo, no sintió rabia. Sintió una profunda y extraña gratitud. Aquella máquina, en su imperfección, le había traído a Luna, le había devuelto su propia humanidad. Esa misma tarde dio la orden, no solo de vender ese helicóptero, sino toda su flota de jets y aeronaves privadas.
A partir de ahora, volaremos en vuelos comerciales como todo el mundo, anunció a su atónito consejo de administración. Y el dinero de la venta de la flota se destinará a un nuevo propósito. Ese propósito era la Fundación Pajarito. El nombre fue idea de Isabel. La misión de la fundación, sin embargo, fue la síntesis perfecta de la nueva visión de Damián. Tendría dos ramas principales. La primera, dirigida por un consejo en el que Isabel tendría un puesto honorífico, se dedicaría a crear santuarios y ofrecer educación especializada a otros niños, con sensibilidades o dones extraordinarios, niños que el sistema educativo tradicional no sabía cómo manejar. La segunda rama era la contribución del Damián científico. Financiaría la investigación en tecnologías de detección predictiva. El don de Luna nos enseñó que las catástrofes avisan, explicó a su equipo. Susurran antes de gritar. Quiero que encontremos la forma tecnológica de oír esos susurros. La fundación invertiría millones en proyectos para detectar microfracturas en estructuras, para predecir fallos sistémicos en redes eléctricas, para crear algoritmos que pudieran identificar patrones de desastre antes de que ocurrieran. Estaba transformando su trauma personal y su milagro en una misión para salvar a otros. Su transformación se reflejó también en sus negocios. Se le presentó la oportunidad de una adquisición hostil de una empresa rival que estaba pasando por dificultades. Era una jugada clásica, una que habría ejecutado sin piedad en su vida anterior. En lugar de eso, convocó a su consejo. Vamos a ofrecerles una fusión en términos justos, anunció. Les proporcionaremos el capital para reestructurarse a cambio de una participación equitativa. Su tecnología es buena, solo su gestión ha sido deficiente. Es más inteligente construir un aliado fuerte que regodearse sobre las ruinas de un competidor débil. Sus socios lo miraban y veían a un líder diferente, más sabio, más estratégico a largo plazo y con una ética que, sorprendentemente, no parecía perjudicar los beneficios. Al contrario, la reputación de Ferrer y de su empresa comenzó a cambiar en el mundo de los negocios, atrayendo a un nuevo tipo de talento, gente que quería trabajar para una compañía que no solo buscaba el beneficio, sino también un propósito. El último paso para consolidar su nueva familia era el legal. Aunque vivían como padre, madre y abuela, Damián quería que fuera oficial. Necesitaba que Luna tuviera la seguridad absoluta de que pertenecía a ese lugar, a esa familia, para siempre. La escena de la adopción se desarrolló en la tranquila sala de estar de la Casa del Valle, no en un juzgado frío. Un juez amigo de la familia, consciente de la sensibilidad de Luna, accedió a realizar el procedimiento en privado. Isabel estaba sentada en su sillón favorito, sus manos arrugadas sosteniendo un pañuelo. Damián estaba de pie junto a la chimenea, y Luna, ahora una niña de 6 años, sana y radiante, estaba sentada en el sofá. «Luna», dijo el juez con una sonrisa amable, «entiendo que Damián Ferrer desea adoptarte y convertirte legalmente en su hija, y que tú también quieres que Isabel, tu abuela de corazón, sea reconocida como tu tutora legal junto a él. ¿Es esto lo que tú quieres?» Luna miró a Isabel, que le sonrió entre lágrimas. Luego miró a Damián, el hombre que había pasado de ser un extraño aterrador a ser su papá oso guardián, como ella lo llamaba. «Sí», dijo, su voz clara y sin una pizca de duda. «Quiero ser Luna Ferrer. Quiero que ellos sean mi familia para siempre». El juez sonrió. «Entonces, con el poder que me confiere la ley y con la alegría que me da el corazón, así sea». No hubo una gran celebración, solo un abrazo grupal, largo y silencioso, cargado de todas las emociones del increíble viaje que los había llevado hasta ese momento. Damián sintió el pequeño cuerpo de Luna apretado contra el suyo, el de Isabel a su lado, y por fin el frío que había habitado en su interior desde sus 10 años se disolvió por completo, reemplazado por un calor profundo y sereno, años después. La escena final no es de acción ni de drama, es de una paz absoluta. Damián y Luna, que ahora tiene 9 años, están tumbados sobre la hierba de una colina, observando las nubes pasar. Isabel está cerca, en una silla plegable, leyendo un libro, una sonrisa plácida en el rostro. Es una tarde de verano perfecta. El aire está lleno del zumbido de los insectos
y el susurro del viento en los árboles. Durante mucho tiempo no dicen nada. Damián ha aprendido de Luna el arte de escuchar el silencio, de simplemente estar. «Papá», dice Luna de repente, sin apartar la vista del cielo. «Dime, pajarito, el bosque suena feliz hoy», dice ella. «Las hojas cantan una canción verde, y el arroyo se ríe». Damián cierra los ojos y sonríe. Ya no intenta analizar sus palabras, ni buscar una explicación científica. Simplemente las acepta. Ha aprendido su lenguaje. «Tienes razón», responde. «Suena muy feliz». Un pequeño pájaro azul aterriza en una rama cercana y trina una melodía clara y brillante. Luna se ríe, un sonido que para Damián es la sinfonía más hermosa del mundo. Él la mira, a esta niña que es su hija, su salvadora, su maestra. Piensa en el hombre que era, el titán del control que vivía en una torre de cristal, aterrorizado por el caos del mundo. Había pasado toda su vida construyendo muros para protegerse de una tragedia aleatoria como la que le arrebató a sus padres. Y al final, lo único que realmente lo salvó fue otro acto completamente aleatorio. El encuentro con una niña huérfana en una plaza, una niña que le enseñó que las verdades más importantes de la vida no se miden con sensores ni se controlan con algoritmos, se descubren escuchando el susurro del viento, el canto de un pájaro, el ruido triste de una pieza de metal a punto de romperse, escuchando el latido del propio corazón cuando, contra toda lógica, decide confiar. Se da cuenta de que la verdadera fortaleza no reside en controlar el mundo, sino en tener el coraje de escuchar su alma. Y su alma, por fin, después de un largo y silencioso invierno, estaba en paz.